En el proceso para realizar nuestro problema prototípico, el cual nos enfocamos en la tortura, el caso específico fue de Lidia Cacho, pudimos dilucidar aspectos sobre la práctica de la tortura en México. Uno de los puntos importantes que abordamos fue que la tortura es muy recurrente en el país, sin embargo no se visibiliza como debería. En estos hechos relatados por Lidia Cacho sobre la tortura que sufrió, fue cuando desarrollaba su función como periodista al realizar una investigación en la cual revela la existencia de una red de corrupción y explotación infantil y la plasma en un libro que le llamó Los demonios del Edén. En este libro hace mención de ciertos personajes como empresarios así como políticos, los cuales se sienten exhibidos y su reputación se deja entredicho por este libro. Por todos estos hechos, estas personas deciden tomar represalias contra la periodista Lidia Cacho. Cacho alega que fue víctima de violación a su derecho a la libertad de expresión al ser detenida y acusada de difamación y calumnia por la publicación de este libro. Su detención fue ilegal y arbitraria, ya que dicha detención fue el resultado de este uso indebido de las funciones públicas. En este trayecto de su detención es cuando ella sufre la tortura, sufre golpes, amenazas, violencia psicológica, vejaciones sexuales, entre otras cuestiones. Y el 31 de julio del 2018 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas emite una resolución contra el Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos de la periodista. Y se puede decir que esta es la primera resolución favorable de este comité, ya que es la primera vez que se pronuncia sobre la tortura por parte de autoridades en contra de una mujer periodista. En nuestra segunda y tercera etapa realizamos un dictamen sobre el análisis sobre la resolución del amparo 3/2011. Cuando la periodista Lidia Cacho publica su libro Los demonios del Edén, en conjunto con la editorial Random House, SADCB, una de las mujeres víctimas descritas por la periodista realiza una demanda civil a Lidia Cacho y a su editorial, porque divulgan declaraciones contenidas en expedientes penales, aspectos de su vida íntima y fotografías suyas sin haber dado su consentimiento. El juez de la primera instancia resuelve absolver a Lidia Cacho, mas sin embargo la editorial obtiene las fotos de otros medios de comunicación y por considerar que se afecta el derecho a la privacidad de la demandante al incluir imágenes sin su autorización, se condena al pago del daño moral. Lidia Cacho y Random House, o sea, la editorial, están en desacuerdo con esta resolución y emiten un amparo en contra de la instancia en la cual sostiene que el capítulo 3 de la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, lo cual son contrarias a lo que la ley dicta. La primera sala analiza los conceptos de violación planteados por los quejosos y resolvió los criterios que se llevan a cabo son que la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen cumplen con las exigencias de redacción claras y precisas para efectos de las responsabilidades posteriores a la libertad de expresión, y que la información divulgada por los quejosos es de interés público, ya que varias fotografías habían sido divulgadas antes de que el libro fuera publicado, lo que disminuyó el impacto de este último en la vida de la tercera perjudicada, pues no existía una razonable expectativa de confidencialidad sobre la información transmitida por la tercera perjudicada a la quejosa, toda vez que aquella conocía su actividad periodística y que la periodista tomó varias medidas de diligencias periodísticas para ocultar la identidad de la tercera perjudicada.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar acerca del amparo directo 3/2011. Este lo atrajo la Suprema Corte en el 2011 y resolvió acerca de las garantías constitucionales que tienen las partes en el conflicto. Por un lado está la libertad de información y por otro está la vida privada y la intimidad de la información de las personas. En este caso, se excluye el carácter antijurídico o ilícito de esta conducta, de la conducta que cometieron tanto Lidia Cacho y la editorial Random House, debido a que se excluye el carácter antijurídico, debido a que el exponer una red de pedofilia tiene mayor peso para el interés público que la intimidad o la vida privada de las personas. Por otro lado tenemos el requisito de proporcionalidad. Este básicamente es una balanza entre el interés público, la libertad de información y la vida privada y la intimidad de las personas. En este caso se pone en una balanza tanto la libertad de información y la vida privada y la intimidad de las personas, y tiene mayor peso la libertad de información porque expone, como ya lo habíamos dicho, una red de pedofilia a nivel internacional en la cual las niñas y niños son las personas más vulnerables de este tipo de delitos. Por lo tanto, de esta forma, la Suprema Corte resolvió de esta forma, excluyendo y amparando y protegiendo la justicia de la Unión, tanto a la editorial Random House y a Lidia Cacho Ribeiro. Una vez ya ejercido este medio de control constitucional mediante forma de juicio, la Suprema Corte de Justicia, a través de su facultad de atracción, conoció de este caso. Lo interesante es la forma del análisis que dio lugar, ya que, bueno, si por un lado estaba la cuestión del el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, también tenemos en contra el derecho a la libertad de expresión. Entonces, si ponemos en una balanza, ambos derechos pues son fundamentales, son importantes. Entonces, ¿qué sucede? En un segundo lugar, tomando a consideración estos dos derechos, se van hacia el antecedente o al origen de estas pruebas, y bueno, pues de forma particular queda exhibido que tanto las fotografías y testimonios que manifestó la tercera interesada, Emma, pues ya habían sido de orden público, y al ser de orden público, pues efectivamente ya no estaban siendo transgredido o dañado su derecho a la intimidad o a la privacidad. Entonces, digamos, ese es un primer avance. Y el segundo avance, el más importante, es el utilizar el test de interés social, el test de proporcionalidad. Este test de interés social pues deja evidenciado, o digamos como una vía legal como causa de justificación ante dicho derecho transgredido. Y bueno, pues es así como se resuelve. Es un análisis muy interesante, que más allá de que signifique o no un daño a la privacidad, estamos hablando del resultado. El hecho de haber dejado en evidencia que existía una red de pederastía, pues obviamente nos lesiona como gobernados, nos lesiona nuestro derecho a la garantía de seguridad.
Entonces es así como la Suprema Corte de Justicia resuelve, enfocándose a este interés legítimo. Es un interés que pues básicamente es un principio fundamental del amparo. Es una figura muy importante que se utilizó en esta resolución de sentencia. Dictamen que emite Díaz Morales Vanessa, Rivera Esquivel Rubén Darío, Calderón Ramírez Jazmín, Calderón Ramírez Ariana, Martínez Martínez Susana y una servidora Serrano Enríquez Cintia Karina, siendo alumnos de la Universidad Rosario Castellanos en la licenciatura de Derecho y Criminología, cursando el 6º semestre, dirigido a el maestro licenciado Luis Francisco Peña Sánchez, con la finalidad de implementar en esta materia el uso del método jurídico para saber lo que ponen en práctica los operadores jurídicos. Nos inclinamos hacia este método para analizar la resolución dictaminada en el amparo 3/2011, en donde las cuestiones planteadas son el derecho a la protección a la libertad de expresión relacionada a asuntos de interés público, también el derecho a la personalidad y lo que es la libertad de expresión. Dentro de la normativa aplicable y doctrina tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de la Ley para la Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, también la Ley de Amparo, así como la Ley sobre los Delitos de Imprenta y otras que sean aplicables al caso. Como habíamos comentado antes, la libertad de expresión es un derecho que todo ser humano tiene, ya que puede ser escrita y oralmente. Ahí podemos expresar nuestros pensamientos, sentir y cómo nos desarrollamos física y mentalmente. Cada uno de los seres humanos, como comentaba, es un derecho fundamental que todo ser humano tiene. Y si puede ser violentado de forma ilícita, también nos afecta, ya que invade nuestra privacidad y nuestro derecho fundamental que tenemos como seres humanos. La libertad de expresión es aquella que nosotros mismos expresamos. Ahí podemos expresar nuestro sentimiento, nuestras necesidades, cómo nos hace sentir nuestra propia familia. Es también fundamental, ya que, como les comentaba, podemos expresarnos libremente, ser nosotros, tener empatía ante nosotros mismos.